El amor no ha olvidado a nadie. Autor Gary R. Renard. Elogios dedicados a El amor no ha olvidado a nadie. No, aquí no voy a dar ningún detalle, pues os estropearía el placer de leer. Al igual que los libros anteriores, ni siquiera son esos pequeños detalles personales los que lo convierten en una lectura divertida. Los detalles simplemente le dan brillo. Entonces, si no es por los nuevos elementos, ¿por qué tenemos tantas ganas de más? Lo cierto es que, para alegría del creciente grupo de sus lectores fieles, Gary está de acuerdo en compartir su vida con nosotros, con verrugas y todo, y nos permite aprender un curso de milagros con él de una manera intensa y divertida, siempre entrando más y más profundo en lo que implican sus experiencias. La comedia de su vida nos invita a darnos cuenta cada vez más de lo que el curso realmente dice. Roger Fentener van Vlissingen, author de Closing the Circle, Purse's Gospel of Thomas and A Course in Miracles. El amor no ha olvidado a nadie, en realidad no es un libro, más bien es un portal, un sistema de transporte, una reorientación de la mente. Cuando hayas acabado de leerlo, creo que estarás más cerca de conocer tu verdadera naturaleza. Y además de todo esto, Gary es divertido. H. Ronald Ulnick, doctor en filosofía y presidente de la Universidad de Santa Mónica, coautor con Mary R. Ulnick de Loyalty to Your Soul, The Art of Spiritual Psychology. Introducción. Este es un libro sobre espiritualidad. La espiritualidad real, no lo que ha pasado por ser espiritualidad en los medios populares durante las últimas 2 décadas. La espiritualidad se ha confundido con el movimiento de autoayuda. Cuando acabes este libro, no solo entenderás la diferencia entre ambos, sino que también sabrás por qué solo uno de ellos puede llegar a hacerte feliz. Hay diferencias entre una espiritualidad que te ahorrará mucho tiempo y las que no. La que te ahorra tiempo te introduce a la idea de deshacer el ego y te muestra cómo hacerlo. El ego es algo que las grandes enseñanzas, como el budismo y la obra maestra espiritual Un Curso de Milagros, definen en detalle y también describen de maneras asombrosamente similares. De hecho, descubrirás que hay más similitudes entre el budismo y Un Curso de Milagros que entre este y el cristianismo, aunque el curso usa la terminología cristiana para hablar al público occidental. Sin entrar en las distinciones y aplicaciones que son necesarias para deshacer el ego, que vendrán después, digamos por el momento que el ego es la idea y la experiencia de que, de algún modo, nos hemos separado de nuestra fuente. El ego ha asumido una existencia personal, una identidad propia que no es una con la fuente y que creemos real. La disciplina espiritual acelerada se enfoca en deshacer este ego que está basado en la idea de separación. Si deshicieras el falso tú, que es el ego, entonces solo quedaría el tú real. No tienes que esforzarte por ser el tú real. No tienes que evolucionar. El tú real ya es perfecto. Lo que hay que hacer es retirar las barreras que te impiden llegar a la experiencia y a la expresión de esa perfección. Casualmente, esa perfección no tiene nada que ver con nada del mundo, sino con algo que no es de este mundo. Hay personas, incluso científicos brillantes y muy respetados, que te enseñarán que deberías hacerte amigo del ego. Eso es muy bonito. El único problema es que tu ego no está interesado en ser tu amigo. Tu ego quiere matarte. Como dice Un Curso de Milagros, que fue dictado por Jesús, a quien nos referiremos en este libro como J, a la psicóloga e investigadora Ellen Schuckman, es muy probable, por lo tanto, que el ego te ataque cuando reaccionas amorosamente, ya que te ha evaluado como incapaz de ser amoroso y estás contradiciendo su juicio. El ego atacará tus motivos tan pronto como estos dejen de estar claramente de acuerdo con la percepción que él tiene de ti. En ese caso es cuando pasa súbitamente de la sospecha a la perversidad, ya que su incertidumbre habrá aumentado. Este libro no trata de hacer espiritual lo que no puede hacerse espiritual. Este libro trata sobre cómo ir a casa, al espíritu. Trata de la realidad. Esa realidad es amor, pero no el amor tal como el mundo piensa tradicionalmente en él. Este es un amor que no puede ser explicado, solo experimentado. Es el objetivo hacia el que nos han orientado los grandes místicos a lo largo de la historia, sabiendo que no podía ser descrito. No obstante, es posible experimentar esta realidad incluso mientras parece que estamos aquí y que somos cuerpos. No somos cuerpos, pero nos parece que lo somos y nos sentimos como si lo fuéramos. Mi propósito no es negar a la gente su experiencia de ser cuerpos.
Solo quiero demostrar que esta experiencia es falsa. Esto también es válido para nuestra experiencia del tiempo. Experimentamos el tiempo de manera lineal y creemos ir fabricando todo sobre la marcha. Esta también es una experiencia falsa. La verdad es holográfica. Todo esto ya ha ocurrido. Y si todo ya ha ocurrido, entonces no puedes estar creándolo sobre la marcha. Tú no creas el modo en que las cosas son. Eso ya lo hiciste al comienzo del tiempo. Todo lo que pareció ocurrir después de eso ya es un hecho consumado. A la mayoría de las personas no les gusta esta idea, y sin embargo, forma parte de un sistema de pensamiento que, si lo comprendieran y aplicaran, podría ahorrarles una increíble cantidad de tiempo dentro de su experiencia ilusoria. No siempre tenemos elección con respecto a lo que experimentamos, pero sí podemos escoger cómo experimentarlo. La esencia de esa elección reside en cierto tipo de perdón, el que practicaron los grandes maestros, como Buda y Jesús. No se trata del perdón al que el mundo está acostumbrado. Una vez que lo aprendemos y lo practicamos, deshace el ego y nos conduce de vuelta a nuestro verdadero hogar, que es uno con nuestra fuente. Este es el carril rápido de la vida espiritual, ahorra tiempo, mucho tiempo. Ahorra incontables ciclos de vida que en realidad son una serie de sueños, pero que tomamos como si fuera la realidad. La respuesta a la vida es reemplazar la falsa experiencia de ser un ser separado, un ser espacial, por la verdadera experiencia de ser perfecto espíritu, que no solo no es espacial, sino que está más allá del universo del tiempo y el espacio. Es la experiencia hacia la que se dirige la gran espiritualidad, que es la respuesta a la vida y a sus preguntas más difíciles. Llegar a esta experiencia de la realidad, que es perfecta unidad con Dios, requiere no hacer concesiones. Este libro no hace concesiones con respecto a las enseñanzas del curso, porque mis profesores se niegan a hacerlas, y lo mismo debo hacer yo. Como el curso expresa con agudeza en la página 73 del manual para el maestro, el mundo intenta hacer miles de transigencias al respecto, y tratará de hacer 1000 más. Ni una sola puede ser aceptable para los maestros de Dios, ya que ninguna de ellas sería aceptable para Dios. Con este espíritu, el siguiente texto relata sucesos verdaderos que ocurrieron entre finales del año 2006 y principios del 2013. A excepción de mi narración y notas, los hechos se presentan en el marco de un diálogo en el que hay 3 participantes, Gary, Nese soy yo, Arten y Pursa, 2 maestros ascendidos que se me aparecieron encarnados. Mi narración no está introducida por etiquetas indicadoras, a menos que interrumpa el diálogo, en cuyo caso simplemente he añadido la palabra nota. Las numerosas palabras que hallarás en cursiva indican énfasis por parte de quien las dice. No es absolutamente esencial creer que se produjeron las apariciones de los maestros ascendidos para obtener beneficios de la información que viene en estos capítulos, y a mí, personalmente, no me importa lo que pienses. No obstante, puedo decirte que es muy improbable que un laico sin educación superior como yo haya podido escribir esto sin la inspiración de estos profesores. En cualquier caso, dejo en tus manos, lector, que pienses lo que desees sobre los orígenes del libro. He hecho todos los esfuerzos posibles por hacerlo bien, pero no soy perfecto, por lo tanto, tampoco lo es este libro. No obstante, si hay algún error en los datos de estas páginas, puedes estar seguro de que es mío y que no fue cometido por mis visitantes. Asimismo, aunque el relato de estos diálogos se presenta en una línea temporal fácilmente observable y acorde con la vida real, los diálogos no siempre fueron lineales, a veces fueron holográficos. En unos pocos casos, cosas que se dijeron antes han sido incluidas en una parte posterior del libro, y cosas que se dijeron después han sido presentadas antes. Yo nunca tomaría una decisión con respecto a esto, ni con respecto a ninguna otra cosa relacionada con estos libros, sin ser guiado a hacerlo así por mis profesores. Las referencias a un curso de milagros, MUCDM, incluso las citas introductorias de cada capítulo, aparecen en el índice que viene al final del libro. Siento una gratitud ilimitada por la voz del curso, cuya verdadera identidad se comenta aquí. Quiero dar las gracias a 4 personas que me han ayudado a hacer posible este libro, mi primera agente promotora, Sue Borg, que hizo un trabajo tan bueno que tuve la oportunidad de hablar en público en muchos lugares, y aún así disfruté de tiempo para aprender alguna cosa de mis profesores, Han Cook, mi amiga y segunda agente promotora, que fue nada menos que un regalo de Dios. Mi anterior esposa, Karen L. Renard,
que se ha convertido en una de mis profesoras, además de una gran amiga, y una persona a la que conoceréis en estas páginas y que revela la identidad de Arten en esta vida. El amor no ha olvidado a nadie contiene muchas citas de la versión oficial de un curso de milagros que se han anotado para ayudarte, lector, a estudiar el curso posteriormente, si así lo eliges. Las citas de los principios de capítulo están en cursiva, aunque no aparecen en cursiva en el curso. El editor y yo queremos expresar nuestra gratitud a los miembros de la Fundación para la Paz Interior de Mill Valley, California, los editores originales del curso, y a la Fundación para un Curso de Milagros de Temecula, California, por las décadas de importante trabajo, gracias a las cuales un curso de milagros ha podido llegar al mundo. Al final del libro se incluye información sobre dónde conseguir la versión auténtica del curso. Finalmente, aunque no estoy afiliado a la Fundación para un Curso de Milagros, me gustaría aprovechar esta oportunidad para extender mi sincero agradecimiento a Gloria Babnick y Kenneth Babnick, promotores de dicha fundación, en cuyo trabajo se basa buena parte de este libro. Muy al principio, Arten y Pursa me guiaron a hacerme estudiante de las enseñanzas de los Babnick, y este libro no puede evitar reflejar todas mis experiencias de aprendizaje. Gary Renard, bañándome en el resplandor del sur de California, y a solo 5 horas de Hawái. He afirmado que los conceptos básicos a los que este curso hace referencia no admiten grados. Algunos conceptos fundamentales no pueden entenderse en función de sus opuestos. Es imposible concebir la luz y la obscuridad, o todo y nada, como posibilidades compatibles. Estos conceptos son o completamente verdaderos o completamente falsos. Es esencial que te des cuenta de que tu pensamiento seguirá siendo errático hasta que te comprometas firmemente con la luz o con la obscuridad. Capítulo 1. ¿Qué prefieres ser? Tú eres tal como Dios te creó, al igual como también lo es toda cosa viviente que contemplas. Independientemente de las imágenes que veas. Lo que percibes como enfermedad, dolor, debilidad, sufrimiento y pérdida, no es sino la tentación de percibirte a ti mismo indefenso y en el infierno. No sucumbas a esta tentación, y verás desaparecer toda clase de dolor no importa dónde se presente, en forma similar a como el sol disipa la neblina. A finales del año 2006 estaba casado y vivía en Maine. A finales del año 2007 estaba divorciado y vivía en California. 2006 había sido el año más turbulento de mi vida, pero no tenía ni idea de que 2007 lo sobrepasaría. Lo cierto es que ni siquiera pensaba que eso fuera posible. La última vez que había visto a mis queridos profesores, los maestros ascendidos Arten y Pursa, que se aparecieron ante mí como un hombre y una mujer, había sido en agosto de 2005. Me visitaron en 11 ocasiones a lo largo de 20 meses a fin de darme su parte del material para nuestro segundo libro, Tu realidad inmortal, cómo romper el ciclo de nacimiento y muerte. Yo puse la narración y las notas, y mantuve la parte que me tocaba de las conversaciones lo mejor que pude. Hacia el final de su última visita, les pregunté si volvería a verlos. Su respuesta me tomó por sorpresa: dentro de un año, piensa si el tipo de vida que estás viviendo es realmente la que quieres. ¿Quieres seguir siendo un autor? Ellos sabían algo que yo ignoraba. El año y medio siguiente iba a ser muy duro. En medio de los viajes y de un programa de conferencias y cursos que habrían sido una severa prueba para cualquiera, y mientras intentaba hacer todo el trabajo propio de un autor en activo, me convertí en la diana de una vendetta, una campaña celosa, personal y organizada por supuestos maestros espirituales que se juntaron para intentar destruir mi ministerio. Uno de ellos era un hombre a quien consideraba mi amigo y a quien había hecho numerosos favores. Me dolió mucho y fue una de las mayores lecciones de perdón de mi vida. Tardé varios meses en resolver esta situación. Por suerte para mí, los esfuerzos de estos pocos individuos fracasaron, quizá porque lo que hacían era opuesto a los principios espirituales que supuestamente representaban. A la gente no le gusta la hipocresía. Estos maestros hablaban de amor, pero sabían como uvas amargas. En cuanto a mí, simplemente era mi conocido yo imperfecto. Me había acercado tanto al público que la gente sentía que me conocía. Siempre me había presentado como un simple ser humano. Tanto mi personalidad como mi historia seguían siendo consistentes y no había transigido, a pesar de años de escrutinio despiadado. No había pruebas para sustentar el odio dirigido contra mí,
solo opiniones. Se demostró que eran opiniones minoritarias. A fin de cuentas, la mayoría de la gente seguía conmigo, y esto quedó claro muchas veces a lo largo de los meses y años siguientes. Como un año después del último encuentro de la segunda serie de visitas de Artenipursa, dirigía un taller intensivo en el Instituto Omega de Rhinebeck, Nueva York. Un gran tipo llamado Joe, veterano de Vietnam, me dijo que el libro La desaparición del universo, Modeu, como lo llaman con cariño muchos lectores, lo había llevado a un curso de milagros. Gracias a Deu, Joe fue capaz de entender y de aplicar las enseñanzas del curso en su vida. Esto, a su vez, le permitió perdonar las cosas horribles que había visto en Vietnam. También puso fin a las 2 décadas de pesadillas que las siguieron. Joe dijo que quería compartir el libro con otros veteranos de Vietnam. En ese instante, la respuesta a la pregunta de Artenipursa quedó muy clara: sí, por supuesto que quiero continuar con este trabajo. ¿Qué más podría pedir? Transcurridos unos pocos meses, después de lidiar con los intentos de ataque de otros maestros, me encontraba en la sala de estar de mi apartamento en Auburn, Maine. Era el 21 de diciembre de 2006 y tenía una idea clara de lo que estaba a punto de ocurrir. Mientras se resolvía una crisis personal en mi vida y otra estaba a punto de empezar, yo ya anticipaba la visita de mis amigos. Los maestros ascendidos habían dicho que era decisión mía que ellos volvieran a aparecerse ante mí. Ellos querían que fuera mi responsabilidad. Me habían enseñado a estar en el lado de la causa y no del efecto, y esperaban que viviera las situaciones y que nunca volviera a ser víctima del mundo. En esta ocasión, la elección era mía y yo sabía que ellos se presentarían si yo quería que lo hiciesen. No tuve ocasión de sentirme decepcionado. De repente, Artenipursa aparecieron ante mí en su sofá favorito, que pronto perdería como consecuencia de mi divorcio, aunque poco después mi ex esposa me lo devolvió. Sabía que vendríais hoy. Y otras personas me han enviado correos electrónicos diciéndome que pensaban que hoy os presentaríais. ¿No podemos escapar de la fama? ¿Están ahí fuera los paparazzi? Pero hablemos en serio, esta ha sido una temporada muy difícil para ti. Sin duda. ¿Os importaría explicarme por qué no me avisasteis de que iba a sufrir más injurias que cualquier otro maestro en la historia de un curso de milagros? Perdona, pero, ¿no te dijimos desde el principio que no te íbamos a contar muchas cosas sobre tu futuro personal porque no queríamos privarte de tus oportunidades de perdonar? Oh, lo olvidé. No importa. Pero, Jesús. No ha sido nada fácil, ¿sabéis? Gary, no le hables a Jesús de circunstancias fáciles. Él recorrió todo el camino y tú estás avanzando en el tuyo. Jesús demostró que todo es posible con Dios, incluso la ausencia total de dolor. Has hecho bien tu reciente trabajo de perdón, a pesar de tus actuales quejas, de modo que ¿por qué no haces como los patos? Vale, voy a picar, ¿qué quieres decir? Los patos no miran atrás. Les resulta difícil hacerlo, de modo que generalmente ni se molestan. Solo ven lo que tienen delante e ignoran lo que ha quedado atrás. Lo único que importa es lo que ocurre ahora mismo. No hay que pensar en el pasado. Estás diciendo que el pasado debería estar fuera de mi conciencia y que solo debería pensar en aquello con lo que tengo que lidiar en el momento presente. Entonces, el futuro cuidará de sí mismo. Sí, pero no hablamos de dejarlo ahí, como hacen algunas de las enseñanzas espirituales populares. Cualquier intento de permanecer en el presente fracasará, a menos que el estudiante realice cierto trabajo. Hay algo en tu mente que te impide permanecer en el momento presente. La mayoría de las espiritualidades ni siquiera saben que esto es así, y mucho menos te enseñan a remediarlo. Los maestros más populares del curso tampoco saben de ello ni enseñan a corregirlo, porque, en realidad, no han aprendido el curso. Vamos a abordar esta cuestión hasta tal punto que nunca serás el mismo. Tal como J. el maestro dice en su curso, el único pensamiento completamente verdadero que se puede tener acerca del pasado es que no está aquí. Genial. Pero, en la ilusión del tiempo, ¿cuánto tiempo vais a venir a verme en esta serie de visitas? Tengo un programa apretado, como sabéis. Si vais a ocupar algunas fechas, debo llamar a mi agente. En realidad,
Durante cuánto tiempo vengamos va a depender de lo bien y lo rápido que hagas tu trabajo. Te plantearemos ciertos retos. Con todos tus viajes, es posible que no puedas afrontarlos. Pero tu proceso de perdón debería acortarse. Durante la última serie de visitas, notaste que los procesos de perdón avanzado eran más breves. Esta vez, también lo serán. Al final, no necesitarás palabras en absoluto y lo harás de forma automática. Ese es un estado muy avanzado. De momento, digamos que vas a aprender rápido y que en un futuro no muy lejano vas a saber perdonar automáticamente cualquier cosa que se te ponga delante. Permanecerás en un estado de fe y alegría, que están entre las características del Maestro de Dios. Estarás en un estado de gratitud hacia tu Creador, que no te creó para que fueras un cuerpo, sino para que fueras como Él. Llegarás a poder relajarte en Dios. Sí, me gustaría estar más relajado y agradecido a todo y a todos los que me han ayudado a lo largo de los 2 últimos años, el curso, tú, Pursa, el Just for Men, tinte para el pelo, la Viagra. Y deberías sentirte agradecido a las personas que te han puesto a prueba a lo largo de los últimos meses. Al perdonarlos, se convierten en tus salvadores. Bueno, uno de ellos incluso me ha pedido perdón en público. Pero me pregunto si esos otros 2 capullos llegarán a sacar las cabezas de sus propios culos. Solo es una broma. Cualquier cosa es posible. Pero ya sé a qué te refieres. Al perdonarlos, en realidad yo soy el perdonado, y en ese sentido ellos son mis salvadores. No podría llegar a casa sin ellos. Eso es, querido hermano. Tu manera de verlos, o lo que pienses de ellos, determinará lo que pienses de ti mismo y, en último término, lo que creas ser, un cuerpo o espíritu. ¿Y qué prefieres ser? ¿Algo temporal que está condenado a morir, o algo permanente que no puede extinguirse? El tipo de experiencia que tendrás está determinado por lo que pienses de los demás. Como J te aconseja en el curso, nunca te olvides de esto, pues en tus semejantes o bien te encuentras a ti mismo o bien te pierdes a ti mismo. Y al perdonar cualquier cosa que surja, además de los recuerdos o pensamientos del pasado que vengan a mi mente, me libero de ella. Pero se trata de cierto tipo de perdón al que J recurrió y que la mayoría de la gente no entiende. El tipo de perdón del que estamos hablando, el que deshace tu ego, te permitirá mantenerte en la condición del presente sin fin. El pasado y el futuro serán perdonados. Y, como dice el curso, al pasado, el cual al ser perdonado desaparece. Espera, aún no he conectado la grabadora. No has de preocuparte por eso. Esta vez no queremos que grabes. Puedes tomar notas, como ya has empezado a hacer, y tienes una memoria estupenda. Además, ahora puedes oírnos muy bien cuando te hablamos entre visitas, o cuando te mostramos palabras y tienes los ojos cerrados. De modo que te corregiremos si cometes algún error en la escritura que sea lo suficientemente importante como para tener que arreglarlo. No sé, tío. Suena más difícil de lo que estoy acostumbrado a hacer. Me refiero a que añado mi narración y mis notas a los libros, y los hago míos contando a la gente lo que ocurría en mi vida. Transmito muchas experiencias personales de esta manera. Pero para mí ha sido de gran ayuda poder transcribir las conversaciones de las cintas. Ahora me dices que ya no puedo hacerlo. Te decimos que no necesitas hacerlo. Todo irá bien. Ya lo verás. ¿Por qué no hacer grabaciones? Es muy simple. Tu decisión de continuar con este trabajo significa que va a haber más libros. De modo que vamos a evitar las preguntas que la gente plantea sobre las cintas. Ahora puedes hacer el trabajo sin grabaciones. Y la gente debería concentrarse en lo que decimos, no en cosas superficiales como si somos reales o si las cintas son reales, pues lo que intentamos enseñarles en todo momento es que nada, excepto Dios, es real. Ni siquiera ellos. Además, has hecho un buen trabajo al responder preguntas. Hace ya años que la gente plantea preguntas sobre ti, sobre Arten y sobre mí, y tú las has respondido todas, tal como te aconsejamos. Nota, desde la primera serie de visitas, que acabó a finales de 2001, he podido oír a Arten y Pursa hablarme como el Espíritu Santo, aunque este tipo de conexión no ha sido siempre igual, como piensa la mayoría de la gente. Aunque a menudo escuchaba una voz audible, la mayor parte del tiempo la comunicación era diferente, sobre todo después del segundo libro. Con los ojos cerrados, pero aún despierto,
sentado o tumbado en la cama, justo antes de dormir o al despertar, veía palabras como si estuviera leyendo un libro. Esta es una de las formas de comunicación inspirada más claras que he recibido hasta la fecha. No hay nada malo en responder preguntas, y al hacerlo no tienes por qué adoptar una actitud defensiva. Simplemente corriges la información errónea. ¿No te parece divertido que algunas personas piensen que hacen bien al atacarte con preguntas que, en realidad, son afirmaciones, acusaciones de mentir, sin aportar pruebas? Sin embargo, quieran hacer que parezca que hay algo mal en ti si las respondes? ¡Qué conveniente para ellas! Lo cierto es que, en el ámbito de la forma, si no ofreces a los demás tu experiencia, crearán sus propias respuestas. Hay otro motivo por el que te aconsejamos responder las preguntas. Dentro de 40 o 50 años, cuando los eruditos revisen las cuestiones de estos días con menos emoción de la que mucha gente demuestra ahora, verán que tenías respuestas a esas preguntas, generalmente, respuestas muy buenas. Durante los últimos años, te has convertido en un profesor muy conocido en todo el mundo. ¿Por qué no señalas, como recordatorio para tus lectores, un par de puntos destacados de lo que J enseñó hace 2000 años y sigue enseñando en un curso de milagros? Me refiero a cosas que el mundo no comprendió entonces, a excepción de unos pocos, y que sigue sin entender ahora, a excepción de unos pocos. Claro, pero voy a intentar ser breve, porque tengo algunas preguntas para vosotros. Lo primero que hay que entender es que solo hay dos cosas, y que solo una de ellas es real. Lo que es real es Dios, o el cielo, o tu fuente, o el hogar, o la realidad, o como quieras llamarlo. Al margen de cómo elijas llamarlo, es perfecto. Tal como ambos, la Biblia y un curso de milagros, expresan, Dios es perfecto amor. Ahora bien, este amor perfecto no cambia. Es absoluta quietud. Si mutara, evolucionaría y no sería perfecto. Pero la realidad ya es perfecta, no tiene que mejorarse a sí misma. Y esta es la realidad de todos. Este perfecto amor no puede ser enseñado o explicado, pero puede ser experimentado, incluso mientras parece que estamos aquí en un cuerpo. Ahora bien, si Dios es amor perfecto, entonces lo único que sabe hacer es amar. Si supiera hacer algo más, no sería amor perfecto, ¿cierto? Este es un punto importante para entender la naturaleza no dualista del curso. Pero hay otra cosa que cree estar aquí. En realidad no lo está, pero piensa que sí. Esta cosa piensa que se ha separado de su fuente y que ha tomado una identidad individual propia. A esto lo llamaremos el ego. Y el ego, en su mayor parte, es inconsciente. Está debajo de la superficie. Solo vemos una pequeña porción de él con la mente consciente, y la mayor parte permanece oculta. En esa parte escondida, hay una culpa tremenda por la aparente separación de Dios. Esto es lo que podríamos llamar el pecado original. No se trata realmente de un pecado, sino de la idea de estar separado. Esto creó la conciencia, porque para que exista la conciencia tienes que tener más de una cosa, un sujeto y un objeto. Así tienes algo más de la que ser consciente. En realidad, no hay sujeto ni objeto, solo perfecta unicidad. De modo que, en resumen, no tienes que esforzarte por ser lo que ya eres. El verdadero tú ya es perfecto e inmutable. Lo único que tienes que hacer es deshacer el falso tú que piensa que se ha separado de su fuente y que es culpable. Pero, si Dios es puro amor, absoluto y perfecto, ¿cómo pudo ocurrir originalmente este pensamiento de separación? Ajá. Esa es una pregunta trampa. Un curso de milagros enseña que la plena conciencia de la expiación es reconocer que la separación nunca tuvo lugar. En otras palabras, la separación es una ilusión, un sueño, una proyección de un universo de tiempo y espacio. No podemos encontrar la respuesta a esa ilusión por nosotros mismos, valiéndonos solo de nuestro intelecto, que el ego a menudo usa para mantenernos aparentemente atascados aquí. La separación es una experiencia falsa. Y la respuesta real a la separación es reemplazarla por una experiencia verdadera, que es la conciencia de la perfecta unidad con Dios. En este estado, ya no eres un ser separado, sino que eres uno con toda la creación, y esa experiencia es la respuesta a lo que llamamos vida. De hecho, en esa experiencia no hay preguntas, solo la respuesta.
Entonces retornas temporalmente aquí, a la falsa experiencia de separación, y resulta que estabas soñando las preguntas. Porque las preguntas no existen en la realidad, que es la experiencia del amor perfecto que es uno con la fuente y que se convierte en nuestra realidad permanente cuando abandonamos el cuerpo por última vez. De acuerdo, hermano. ¿Y qué hay que hacer para producir esta experiencia? Bueno, lo primero es dejar de ser una víctima. Por ejemplo, si este mundo hubiera sido creado por Dios, entonces serías víctima de Dios, de una fuerza externa a ti que te hizo esto. Pero el mundo no fue creado por Dios. Como dice una de las primeras lecciones del libro de ejercicios, no soy una víctima del mundo que veo. A propósito, por eso es tan importante entender el texto del curso, porque de otro modo no se comprende el libro de ejercicios. La gente hace sus propias interpretaciones de las lecciones del libro de ejercicios, normalmente se les da el típico giro nueva era. Pero el curso no es nueva era, es único. No enseña lo mismo que los maestros espirituales populares de nuestros días. Como se dice al principio del libro de ejercicios, para que los ejercicios de este libro de ejercicios tengan sentido para ti, es necesario, como marco de referencia, disponer de una base teórica como la que provee el texto. La mayoría de los maestros del curso no lo han aprendido y no comprenden de verdad su significado. O, si lo entienden, no se lo cuentan a nadie. La mayoría de los sistemas espirituales tratan de equilibrar cuerpo, mente y espíritu. Todos ellos son igual de importantes, pero esta no es la aproximación del curso. En el curso aprendes a usar la mente para elegir entre el cuerpo, que es el gran símbolo de separación del ego, y el espíritu, que según el curso es perfecta unicidad, y que no ha de confundirse con la idea de un alma individual, que es una idea de separación. El curso enseña que el mundo es una proyección de nuestra mente colectiva inconsciente. Lo que estaba en nuestra mente a un masivo nivel metafísico, a saber, la terrible culpa inconsciente que sentimos en la separación inicial de nuestra fuente, fue negado y proyectado hacia afuera. Un psicólogo te diría que la proyección siempre sigue a la negación. Esto se debe a que, cuando niegas algo, tiene que ir a alguna parte. Ahora bien, una vez que se niega algo, se vuelve inconsciente, y él habla mucho sobre la negación. Te olvidas de que lo negaste, y entonces, cuando es proyectado hacia afuera, piensas que la proyección que contemplas es la realidad. Olvidas que tú la has hecho, porque ha sido negada. De modo que es tu proyección, pero no eres consciente de ello. A continuación el curso enseña que la proyección da lugar a la percepción. Esto significa que has fabricado aquello que estás mirando, pero te has olvidado y lo consideras la realidad. Olvidas que es una creación errónea que tú mismo has fabricado. Como dice J, ¿no es acaso extraño que consideres arrogante pensar que fuiste tú quien fabricó el mundo que ves? Dios no lo creó. De eso puedes estar seguro. ¿Qué puede saber el de lo efímero, del pecado o de la culpabilidad? ¿Qué puede saber de los temerosos, de los que sufren y de los solitarios, o de la mente que vive dentro de un cuerpo condenado a morir? Pensar que Él ha creado un mundo en el que tales cosas parecen ser reales es acusarlo de demente. Él no está loco. Sin embargo, solo la locura da lugar a semejante mundo. Tú y tu amigo J tendríais que compartir estas cosas. Dices que parte del camino de salida consiste en dejar de ser una víctima y en responsabilizarte de tu experiencia. ¿Podrías ser un poco más específico en cuanto a cómo hacerlo? Bien, no puedes hacerlo mediante el pensamiento ingenioso, ni siendo tu propio maestro. Tienes que escuchar el sistema de pensamiento del Espíritu Santo en lugar del tuyo. La verdad es simple y consistente, pero el ego no lo es. El ego es muy complicado y quiere que la idea de separación sobreviva, por eso quiere ser especial. Entonces, en este mundo establece relaciones especiales, de amor especial o de odio especial, tema al que estoy seguro de que vamos a llegar. Lo cierto es que al ego le encantan las complicaciones, porque son cortinas de humo sobre el único problema real y la única solución real. El único problema real consiste en la idea de que nos hemos separado de Dios, y la única solución real consiste en deshacer la idea de separación y volver a casa. Para llevarnos a casa, el Espíritu Santo nos ofrece la simplicidad de la verdad frente a las complejidades del ego. Pero el ego no está dispuesto a renunciar. Es como Terminator, vuelve una y otra vez.
No obstante, a la larga ganará la verdad que deshace el ego, porque el Espíritu Santo es perfecto y el ego no. Cualquiera puede entender y aplicar las enseñanzas del Espíritu Santo. El curso dice que son simples, y no lo dice una sola vez. ¿Usa esa palabra 158 veces? Lo he mirado en la concordancia. Por otra parte, el curso no nos aconseja, ni a nosotros ni a sus maestros, ni siquiera a los maestros ascendidos, tener ideas originales. De hecho, dice, el pensamiento ingenioso no es la verdad que te hará libre, pero te librarás de la necesidad de usarlo una vez que estés dispuesto a prescindir de él. Y también dice, espera, déjame mirarlo aquí, el curso simplemente ofrece otra respuesta, una vez que se ha planteado una pregunta. Dicha respuesta, no obstante, no recurre a la inventiva o al ingenio. Esos son atributos del ego. El curso es simple. Tiene una sola función y una sola meta. Solo en eso es totalmente consistente, pues solo eso puede ser consistente. Eso es cierto. Pero aún no me has dado la clave. Basándote en lo que has dicho, ¿qué es lo que hay en el curso que cambia tu experiencia? Cambias tu experiencia de ti mismo al cambiar tu manera de mirar a otras personas. Exactamente, el perdón es un cambio en la manera de mirar las cosas, ya sean situaciones, sucesos u otras personas. Pero no es fácil. Nunca digo a la gente que sea fácil perdonar a otras. De hecho, es un rollo, porque no se lo merecen. Esto puede parecer verdad a nivel de la forma, pero luego te das cuenta de que eres tú quien es perdonado cada vez que perdonas a otros. Esto se debe a que, en realidad, solo hay uno de nosotros. Sí, es posible que las personas parezcan estar separadas porque lo que ven es una proyección basada en la idea de separación, pero se trata de un truco. Aunque parece que el ego divide, es una ilusión. Lo único que hay es un ser que cree que se ha separado de su fuente. Sí, aparece como muchos, pero, en realidad siempre hay solo uno, y tú eres él. Sin embargo, la mente parece seguir dividiendo. Después proyecta esas divisiones, lo que hace que cada vez más gente parezca estar aquí, en la proyección. Pero todo es humo y espejos. Siempre hay únicamente un ego, por muchas imágenes distintas que veas. Eso explica por qué se empieza con una o dos personas, como Adán y Eva, y más adelante parece que hay 1 billón. Siempre me he preguntado cómo encaja la reencarnación en esto. Quiero decir que, si solo tienes 2 individuos, entonces, ¿cómo podría parecer que se reencarnan en billones de personas, a menos que la mente se divida? No es posible. Y digo que parecen reencarnar porque todo es una ilusión, o, mejor aún, un sueño que aparenta ser verdad. Sí, los sucesos parecen ocurrir en el sueño, pero eso no significa que ocurran realmente. ¿Crees en la reencarnación? No, pero solía hacerlo en otra vida. Has dicho que cambias tu manera de experimentarte a ti mismo al cambiar tu forma de mirar a los demás. Hay que hacer un par de distinciones. Antes hemos manifestado que el curso enuncia una ley muy importante de la mente. Tal como le consideres a él, así te considerarás a ti mismo. Ya es hora de ser un poco más específicos en esto. Pero antes, ¿cómo está tu mano? Nota, una semana antes de que AIP, como a veces los llamo en privado, volvieran, desperté una mañana con la mano totalmente insensible, no podía usarla. Fui al neurólogo, que me diagnosticó daño en el nervio radial derecho. Me explicó que de tanto escribir a máquina y firmar libros, se me había producido esta lesión. El médico me dijo que podría tardar 1 año en curar, si es que lo conseguía. Yo estaba decidido a curarme pronto. Los síntomas habían aparecido en un buen momento, si es que existe un buen momento para la aparición de síntomas. Tenía 1 mes libre por las vacaciones de Navidad antes de volver a viajar y a dar conferencias sin interrupción. Decidí no dejar que la lesión me afectara, e incluso hice un viaje maravilloso con mi esposa Karen para disfrutar de la Navidad en la ciudad de Nueva York, a pesar de que apenas podía usar la mano derecha. Empecé a practicar las enseñanzas sobre curación que había recibido tanto de un curso de milagros como de mis 2 amigos ascendidos. La mano estaba mejor, pero aún me dolía y tenía como la mitad de la fuerza habitual la noche en la que Arten y Pursa regresaron. Estaba tomando notas lo mejor que podía, aunque a veces parecían garabatos de niño. Fin de la nota.
Está mejorando. Hago lo que se me ha enseñado. Bien, en nuestra cuarta visita de esta serie te hablaremos de la curación. Evidentemente, no solo para ti, sino también para tus lectores. Tienes 3 semanas antes de volver a salir a las trincheras. Sigue trabajando sobre tu mano con tu mente y durante esa cuarta visita, cuando toquemos este punto, comentaremos cómo te ha ido. Entonces, volviendo al tema que teníamos entre manos, sin querer hacer un juego de palabras, la gente comete algunos errores básicos en su manera de aplicar el curso. Una de las razones es que no se acuerdan de lo que es el espíritu. Otro error es que se enfocan en las ilusiones en lugar de en la realidad. ¿Qué quieres decir? Cuando entras en este tipo de trabajo, a menudo te centras en el hecho de que la vida es una ilusión, pero no deseas hacerlo. Porque, si es cierto que tal como veas a los demás te verás a ti mismo, y es cierto, si vas por la vida viendo a la gente y al mundo como una ilusión, en tu mente inconsciente acabarás pensando en ti mismo como en una ilusión. Te sentirás vacío y carente de significado, y eso te deprimirá. Recuerda, tu mente inconsciente traducirá cualquier cosa que pienses sobre los demás como un mensaje sobre ti. Esto se debe a que, aunque no seas consciente de ello, tu mente inconsciente lo sabe todo, incluso el hecho de que solo hay uno de vosotros que piensa que está aquí. Por eso, todo lo que piensas sobre los demás es, en realidad, un mensaje desde ti, para ti y sobre ti. Y así pensará tu mente inconsciente. De modo que no quieres pensar que las personas son ilusiones, porque creerás serlo también tú. No son únicamente los estudiantes de aquí, de Estados Unidos, los que cometen este error. Como el hinduismo y el budismo siempre han enseñado que el mundo que ves es una ilusión, o impermanencia, como dicen los budistas, mucha gente de otros lugares, incluso de India, piensa así. Para complicar aún más el problema, según el sistema de castas vigente en India, a 1/3 de la población se la considera inferior a los animales. No tienen derechos y nunca los tendrán. Imagina lo que hace a la psique de una nación considerar que 1/3 de su población es infrahumana. Por suerte, en India también hay mucha gente que practica una idea que hemos tomado prestada de ellos. La ves y la oyes muchas veces en las iglesias de la unidad de este país. Es la idea de Namaste, que significa, la divinidad en mí se inclina ante la divinidad en ti. Este es un paso en la dirección adecuada, pero no va lo bastante lejos. Cuando le dices a alguien, la divinidad en mí se inclina ante la divinidad en ti, limitas a esa persona a la condición de una pequeña mota de tiempo y espacio. Haces que la individualidad sea real. También te separas del otro, como un sujeto y un objeto. Lo que J hizo fue pasar por alto el cuerpo. No es que los ojos de su cuerpo no parecieran ver otros cuerpos. Pero él entendió que no veía con los ojos del cuerpo, y que en realidad, no estaba en un cuerpo. Él supo que veía con su mente. Tal como dice en el curso, estás repasando, mentalmente lo ocurrido. A propósito, ¿podría haber una definición mejor de ver una película? Ya ha sido filmada y está acabada. Y ahora la estás viendo. Y parte de lo que ves es tu propio cuerpo. Él solo es parte de la proyección, como todos los demás cuerpos que ves. Ahora bien, en lugar de limitar a la persona con la que interactúas a la condición de una pequeña mota de tiempo y espacio, deseas pasar por alto el cuerpo y hacer lo que hizo J. Quieres pensar que esa persona es ilimitada. En lugar de considerar a las personas como partes del todo, quieres pensar que son la totalidad. Si haces eso, dejarás de enfocarte en que eres una ilusión y se producirá un resultado muy positivo. Funcionará. Te ahorrará vidas de esfuerzo. Si los ves como si fueran la totalidad, nada menos que Dios, así es como llegarás a experimentarte a ti mismo. Así lo hizo J. Él vio la faz de Cristo por doquier. En el curso, J no es especial. Él dice que tú eres su igual y que llegarás a experimentarlo. Y la manera más rápida de lograrlo es ver la realidad del espíritu en cada persona con la que te encuentres. De acuerdo. De modo que pienso que todas las personas con las que me encuentro son iguales a Dios. Es la perfecta unicidad de la que habla el curso. Es nuestro estado natural, no somos diferentes de Dios, y no es arrogancia creerlo así. Lo que sí es arrogancia es pensar que, de algún modo, podríamos estar separados de Dios. Lo cierto es que solo podemos separarnos de Dios en sueños. Por eso, se puede decir que el curso toma la idea del universo de tiempo y espacio como una ilusión y la convierte en la idea de que esto es un sueño del que tenemos que despertar, y que el despertar es la iluminación. Muy bien, la clave está en pensar que cada uno es el todo. Muy pocas personas han conseguido hacerlo así a lo largo de la historia,
Si lo logras acelerarás tu iluminación. Tu inconsciente entenderá que, si ellos son perfecta unidad con Dios, tú también debes serlo. Incluso J tuvo que trabajar en esto. Pero, con vigilancia, lo consiguió. Tío, creo que si él tuvo que trabajárselo, todo el mundo va a tener que hacerlo. Absolutamente, y esto nos lleva a preguntarnos qué es ver espiritualmente. Al ego le encantan las diferencias. ¿Cómo podrías juzgar si no hubiera diferencias? ¿Cómo podría haber guerras, asesinatos y violencia sin diferencias? Por lo tanto, el ego quiere que pienses que toda esta separación que ves es real. Tu creencia en ella la vuelve real para ti y le da poder a él. Poder sobre ti. El ego anhela los contrastes y te engaña para que creas en los contrastes que ves en el mundo. Pero el Espíritu Santo ve igualdad. Sí, el Espíritu Santo contrasta su sistema de pensamiento con el sistema de pensamiento del ego. Pero este es el uso adecuado del contraste, porque uno es verdadero y el otro no. El Espíritu Santo no piensa en términos de separación. Ve la totalidad por doquier. Y al decir ve, me refiero a que esta es la forma de pensar del Espíritu Santo. Es tu manera de pensar la que constituye tu mirada espiritual. No tiene relación con los ojos del cuerpo, aunque puedes ver símbolos del Espíritu en el mundo. No obstante, siguen siendo solo símbolos. La realidad no se puede ver con los ojos del cuerpo, pero se puede experimentar con la mente. Si quieres retornar al Espíritu, piensa como el Espíritu Santo. El Espíritu Santo pasa por alto el cuerpo, que es una falsa imagen, y piensa en la verdad que está más allá del velo de la ilusión. Esta verdad es perfecta unicidad e inocencia, igual que Dios. Y pensar en otras personas así es ver espiritualmente. Ahora, cuéntanos un chiste. Nota, llevaba años contando chistes en mis talleres. Hace tiempo me di cuenta de que el humor es una parte importante de mi presentación. Aporta alivio cómico a enseñanzas que pueden ser muy conmovedoras e intensas. Unas veces se me ocurría algún chiste, y otras venían de otras personas. La gente sabía que me gustaban los chistes y, a medida que recorría el mundo, me contaban los suyos favoritos. Después yo los repetía. Eran el antídoto perfecto para un problema que se describe en el curso, una diminuta y alocada idea, de la que el Hijo de Dios olvidó reírse, se adentró en la eternidad, donde todo es uno. Me gusta que riamos en mis talleres, de modo que todos podamos aprender, y al mismo tiempo, pasarlo bien. Fin de la nota. De acuerdo. El coronel Sanders, fundador de la compañía norteamericana de comida rápida Kentucky Fried Chicken, va a ver al Papa. Durante el encuentro, el coronel le dice: la clave está en pensar que cada persona es la totalidad. Su Santidad, he decidido hacer una donación de $1 billón a la Iglesia. El Papa responde: vaya. Eso es muy generoso. Debes tener mucho éxito. Pero el coronel añade: solo hay una cosa. Tienes que cambiar el Padre Nuestro. En lugar de que diga, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, tiene que decir, el pollo nuestro de cada día, dánoslo hoy. El Papa responde: no sé, es un cambio importante. No puedo tomar una decisión así yo solo. Voy a tener que consultar con los cardenales. Vamos a tener que celebrar un concilio. Te voy a decir lo que haremos, vuelve mañana, cuando haya tenido la oportunidad de hablar con ellos, y te daré una respuesta. Cuando el coronel se va, el Papa llama a los cardenales y les dice: tengo buenas y malas noticias. ¿Cuáles queréis oír primero, las buenas o las malas? Uno de los cardenales dice: dinos las buenas. De acuerdo, responde el Papa. Estamos a punto de recibir una donación de $1 billón. Todos los cardenales se sienten emocionados. Y entonces uno pregunta: un momento. ¿Cuál es la mala noticia? Y el Papa responde: bueno, parece que vamos a perder la cuenta de la empresa Pan Maravilloso. Muy bueno. Ahora, debemos mencionar que hay otras maneras de ayudar a deshacer el ego. Como sabes, la más importante es el perdón, y hablaremos más de él. Pero otra consiste en poner al Espíritu Santo a cargo. Esto es mucho más vital de lo que podrías pensar, y no solo porque el juicio del Espíritu Santo es mejor que el tuyo. Sí,
El Espíritu Santo puede ver todo lo que ha ocurrido desde el principio hasta el final del tiempo. Pero hay otra razón mucho más importante. Como enseña el curso en el manual para el maestro, poner a cargo al Espíritu Santo te absuelve de culpa. Cuando acudes a pedir ayuda a un poder superior a ti, en lugar de confiar en tus propios talentos y habilidades, deshaces la idea de la separación en tu mente, en lugar de reforzarla. Si haces las cosas por tu cuenta, fortaleces tu idea de separación. La vía de salida consiste en poner al Espíritu Santo a cargo. Basta con tomarse 10 segundos por la mañana y decir, Espíritu Santo, tú estás a cargo de todos mis pensamientos y actos de este día. Evidentemente, lo que haces es el resultado de lo que piensas. De modo que debes enfocarte en lo que piensas a nivel de la mente, o de la causa, en lugar de en el hacer, que es el efecto. En realidad, en el sueño no hay causa y efecto. Todo es efecto. La causa es el proyector en la mente, y es allí donde el trabajo tiene que realizarse. Otra manera de deshacer el ego es la forma original de oración de la que se habla en el folleto, el canto de oración, que ya no es solo un folleto, pues hace poco se ha añadido a la tercera edición de un curso de milagros publicada por la Fundación para la Paz Interior. Deberías releerlo de vez en cuando. La oración original se realizaba en silencio. Cuando J usó el Padre Nuestro hace 2000 años, esa no era la oración. Solo era una introducción, como una invocación a Dios. La versión que viene en la Biblia no es una traducción muy buena, además de que la Iglesia la cambió a lo largo de los primeros cientos de años. Encontrarás una versión mejor del Padre Nuestro en el curso, en la página 388 del texto. ¿Quieres leerla para nosotros? Sí. Siempre me ha gustado. Pero comentas que el Padre Nuestro solo es como una introducción, una manera de prepararte mentalmente para estar con Dios. La verdadera oración consiste en quedarse en silencio y unirse a Dios en perfecta unicidad, perderse en el amor de Dios. Estás como en un estado de gratitud y completa abundancia, porque en la unicidad perfecta lo tienes todo. En la totalidad no puede faltar nada. Lo has entendido. Entonces, ¿qué te parece leerlo para nosotros? Luego te voy a pedir que leas otra cosa más, y después nos quedaremos en silencio unos minutos y practicaremos la unión con Dios en perfecta unicidad, que es otra manera de deshacer la separación. De acuerdo, aquí va. Perdónanos nuestras ilusiones, Padre, y ayúdanos a aceptar nuestra verdadera relación contigo, en la que no hay ilusiones y en la que jamás puede infiltrarse ninguna. Nuestra santidad es la tuya. ¿Qué puede haber en nosotros que necesite perdón si tu perdón es perfecto? El sueño del olvido no es más que nuestra renuencia a recordar tu perdón y tu amor. No nos dejes caer en la tentación, pues la tentación del Hijo de Dios no es tu voluntad. Y déjanos recibir únicamente lo que tú has dado, y aceptar solo eso en las mentes que tú creaste y que amas. Amén. Muy hermoso. Ahora lee la parte que más te gusta de la canción olvidada. Te dará una buena idea de lo que buscamos en esta meditación y una buena descripción de lo que es la visión espiritual. Este es el tipo de experiencia que deseas a medida que te haces uno con Dios y te pierdes en su amor. Genial. Aquí está. Más allá del cuerpo, del sol y de las estrellas, más allá de todo lo que ves, y sin embargo, en cierta forma familiar para ti, hay un arco de luz dorada que al contemplarlo se extiende hasta volverse un círculo enorme y luminoso. El círculo se llena de luz ante tus ojos. Sus bordes desaparecen, y lo que había dentro deja de estar contenido. La luz se expande y envuelve todo, extendiéndose hasta el infinito y brillando eternamente sin interrupciones ni límites de ninguna clase. Dentro de ella todo está unido en una continuidad perfecta. Es imposible imaginar que pueda haber algo que no esté dentro de ella, pues no hay lugar del que esta luz esté ausente. Esta es la visión del Hijo de Dios, a quien conoces bien. He aquí lo que ve el que conoce a su Padre. He aquí el recuerdo de lo que eres, una parte de ello que contiene todo ello dentro de sí, y que está tan inequívocamente unida a todo como todo está unido en ti. Y ahora nos quedaremos en silencio durante 5 minutos y nos uniremos a Dios en un estado de perfecta unicidad y gratitud. Te amamos, Padre. Dios es. Nota, en este punto me relajé y traté de unirme a Dios. Sentí que me expandía y que soltaba la idea de tener bordes o límites de cualquier tipo. No tenía palabras en mi mente, solo el pensamiento de una preciosa y prístina luz blanca que se extendía eternamente. No había fricción, nada que me detuviera. De hecho, no había un yo.
En lugar de pensar, era como si yo estuviera siendo pensado por Dios. Y este pensamiento era perfecto. Como era perfecto, era total, pleno y completo. Era invulnerable e inmortal, algo que no podía ser tocado por el mundo ni amenazado de ningún modo. En la perfecta unicidad, no puedes ser atacado porque no hay nada más que pueda atacarte. De modo que el sentimiento es de perfecta seguridad y ausencia de temor. En tal condición, es muy apropiado un estado de agradecimiento. El canto de la oración, es un canto de gratitud. Sentí alegría por estar en presencia de mi Creador. Sentí ganas de decir, gracias, gracias, pero no quería ponerle palabras a esto. Solo quería tener la experiencia. Aquí no podía faltar nada. No había escasez. Tampoco había posibilidad de morir. La muerte representa lo opuesto a la vida, pero, como dice un curso de milagros, aquello que todo lo abarca no puede tener opuestos. Había constancia, un estado que no existe en el universo del tiempo y del espacio, pero que es la experiencia subyacente, un estado de perfecta realidad que es absoluta quietud. El tipo de extensión que se produce es simultáneo a la totalidad y no es igual a la idea de movimiento. Además, no había tiempo. Tenía la sensación de no haber lo siguiente, solo la experiencia misma, sin ninguna necesidad de que alguna otra cosa la siguiera. Era exquisita, era felicidad, era Dios. Me mantuve en esta experiencia por un rato. No sé exactamente cuánto tiempo. Me sentía ingrávido y no tenía necesidad de volver a la habitación en la que creía estar. Entonces, escuché hablar a Arten y supe que era el momento de continuar con nuestro diálogo. Fin de la nota. Un curso de milagros no es una religión. No es algo en lo que tengas que creer, ni por lo que tengas que hacer proselitismo. No debes convencer a nadie de que es el camino correcto. Al fin y al cabo, la espiritualidad es una opción personal. Es algo entre tú y el Espíritu Santo, o Jesús, o J, o Iswa, o como quieras llamarlo. No importa. Al final, conduce a una experiencia personal de relación íntima con Dios. Es como un orgasmo cósmico perfecto que no hay manera de expresar con palabras. No hay muchas reglas en un curso de milagros, lo que demuestra que no es una religión. Pero se te pide que sigas las instrucciones del libro de ejercicios. Por ejemplo, no debes hacer más de una lección del libro de ejercicios por día. De modo que debería llevarte al menos un año, si no más tiempo completarlo. Un tipo se me acercó una vez y me dijo muy orgulloso, hice el libro de ejercicios en 6 meses. Sí, algunas personas no pueden seguir ni siquiera una regla. Y hay una regla no escrita que debería ser evidente para ti. Si no practicas el curso, no podrás obtener los beneficios que se derivan de hacerlo. El curso requiere cierto trabajo. Por eso, uno de los libros recibe el nombre de libro de ejercicios. El curso es una disciplina espiritual. Pide algo a sus estudiantes, y también ofrece mucho. Cualquier cosa digna de poseerse también es digna de que se trabaje por ella. Y la iluminación es mucho más que valiosa. Por otra parte, hay una paradoja. Bueno, en realidad hay varias paradojas en el curso, pero me refiero a la que expondré a continuación. Pensaba que haría falta muchísimo trabajo para perdonar al mundo tal como hizo J. Pero, a medida que avanzo, voy aprendiendo que en realidad lleva más tiempo juzgar a la gente que perdonarla. Progresivamente, el perdón se va convirtiendo en parte de ti, hasta tal punto que al final ya no tienes que pensar mucho en él. Se hace cada vez más automático. De modo que el tiempo que requiere se reduce con los años. Pero, si dedicas el tiempo a juzgar a la gente, tienes que inventarte alguna historia sobre por qué no merecen tu perdón. Te llevaría menos tiempo perdonar a esos bastardos. Muy cierto, hermano. Y como hablamos del perdón, volvamos a explicar a qué tipo de perdón nos referimos. El perdón anticuado, newtoniano, basado en sujeto y objeto es inútil. Perdonas a la gente porque piensas que realmente ha hecho algo. La idea de separación sigue siendo real en la mente inconsciente. El verdadero perdón libera a las personas, porque no han hecho nada y porque eres tú quien las inventó originalmente. Lo que estás viendo es tu proyección de un universo espacio-temporal. Al perdonar,
Asumes la responsabilidad sobre lo que has inventado, no en un sentido malo, sino en un sentido poderoso. Ahora tratas con la causa y no con el efecto. Esta es la inversión del pensamiento de la que habla el curso. El perdón también permite que el Espíritu Santo sane aquello que está oculto lo más profundo de tu mente inconsciente, la culpa que no sabes que tienes y que se remonta a la idea original de estar separado de Dios, el denominado pecado original que es la fuente de tu malestar, antes de que asignaras la causa de ese malestar a algo fuera de ti y lo proyectaras. De modo que te sientes molesto porque crees que no vas a tener suficiente dinero para tu jubilación, o que los terroristas van a hacer estallar tu avión, y te olvidas de que lo que causa tu malestar no es la proyección en sí, sino su fuente en la mente. Y la solución consiste en perdonar esta proyección ilusoria. Esa es tu pequeña parte del trabajo, y permitir que el Espíritu Santo se encargue de la parte mayor, que es la curación que no puedes ver, pero puedes experimentar. Así, a medida que perdones, se irán produciendo cambios fundamentales en tu mente inconsciente, y finalmente, tu experiencia también empezará a cambiar. Poco a poco pasarás de la experiencia de ser un cuerpo a la de ser lo que realmente eres, amor, o puro espíritu, que en el curso son sinónimos, porque en el nivel del espíritu son lo mismo que Dios. Tal vez sería útil volver a recordarte que este amor es perfecto. No es la idea que el mundo tiene del amor. Como dice en la Biblia y un curso de milagros, el amor perfecto expulsa el temor. El perfecto amor y el temor no pueden coexistir. El amor perfecto es omniabarcante. Este es el tipo de amor que no puedes negar a nadie. Porque, si lo haces, tú mismo eres incapaz de experimentarlo. Si el amor no es omniabarcante, no es real. Esto es algo que vale la pena repetir. Si dices a la gente que elija el amor en lugar del miedo, lo cual es una enseñanza superficial, a menos que se explique mucho más, la mayoría creerá que hablas de su amor. Pero el curso no se refiere a eso. Habla del perfecto amor de Dios. La idea que el mundo tiene del amor es lo que el curso llama amor especial, porque no es aplicable a todos, sino solo a aquellos individuos especiales a los que has elegido amar. La mayoría de las personas también tienen en sus vidas relaciones de odio especial sobre las que eligen proyectar su culpa inconsciente. Y por supuesto, es posible combinarlas en relaciones de amor-odio. En el caso del amor especial y del odio especial, obviamente es mucho más fácil perdonar a los que crees amar y mucho más difícil perdonar a aquellos a los que crees que no amas. Pero el amor real perdona a todas las personas y cosas sin excepción. Sabe lo que verdaderamente son las personas. No son personas reales. Son perfecto amor, pues así es como Dios las creó. Es posible que ellas crean que son personas. Incluso puede ser que piensen que son inteligentes. Pero, déjame que te diga algo, Gary, la inteligencia sin amor no es nada. De modo que el amor real del que hablamos no es el amor de la gente, sino el del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el representante de Dios en este nivel. Él es el recuerdo de lo que tú eres. El Espíritu Santo ve la inocencia por doquier, porque ve a todos como se ve a sí mismo. Por eso, el perdón es la gran ayuda didáctica del Espíritu Santo. Conduce a la experiencia del amor perfecto. Y esta es la experiencia de ser la totalidad. Como dice el curso, Dios no está dispuesto a que su Hijo se sienta satisfecho con nada que no sea la totalidad. Me habéis explicado el perdón de muchas maneras, y todas en armonía unas con otras. Yo aún lo veo como 3 pasos diferentes que se convierten en uno a medida que avanzas, porque estás muy acostumbrado a practicarlos. En primer lugar, tienes que dejar de reaccionar ante el mundo, lo cual lo hace real. Tienes que dejar de pensar con el ego. Si te pillas a ti mismo juzgando o condenando a cualquier persona o cosa, o empiezas a sentirte un poco incómodo, ansioso o incluso enfadado, puedes estar seguro de que se trata del ego. El Espíritu Santo no haría eso. De modo que tienes que prestar atención a tus sentimientos y también a tus pensamientos. De hecho, lo más probable es que reacciones en función de estos últimos. Y, sin embargo, tus sentimientos son el resultado de tus pensamientos. Una vez que dejas de pensar con el ego, puedes empezar a hacerlo con el Espíritu Santo. No puedes hacer las dos cosas a la vez. Representan 2 sistemas de pensamiento distintos y mutuamente excluyentes. De modo que pasas del ego al Espíritu Santo, y ese es el instante santo. ¿Qué te aconsejaría el Espíritu Santo que hicieras en esa situación? Deja de hacerla real.
tus juicios y reacciones la hacen real, pero ahora puedes darte cuenta de que consideras culpables a otros para que la culpa esté en ellos en lugar de estar en ti. Así que la deshaces, inviertes la proyección. Te das cuenta de que la culpa no está en ellos, sino en ti. Solo que, en realidad, tampoco está en ti, porque el concepto de culpa fue fabricado por el ego para hacerla real. La segunda parte consiste en darte cuenta de que el ego ha fabricado toda esta historia y de que lo que ves no es verdad. No existe el universo de tiempo y espacio. Solo existe una proyección de un universo de tiempo y espacio. De modo que tú no eres una víctima de él. No hay ningún poder en ser víctima, pero hay abundante poder en situarse en la causa. Entonces, el tercer punto es cambiar tu manera de pensar con respecto a la situación. Eliges de nuevo, como dice el curso en la última sección del texto. Pasas por alto el cuerpo y eliges pensar en términos del espíritu. Dejas de hacerlo real y miras más allá del velo que cubre la verdad, que es inocencia por todas partes, porque Dios está en todas partes. Nadie es culpable, tampoco tú. Todo es liberado al Espíritu Santo en paz. A medida que practicas, descubres que este proceso es posible hacerlo cada vez más rápido, porque se convierte en una verdad conocida. Además, te acostumbras tanto a la idea de que el mundo surge desde ti, en lugar de venir sobre ti, que cada vez te cuesta más reaccionar ante él como solías hacerlo. Ahora el perdón está justificado. Muy hermoso, hermano. Se te ha enseñado bien. Y, por supuesto, a medida que avanzas, experimentas cada vez más que en realidad eres tú el que estás siendo perdonado. A medida que sueltas el juicio y lo reemplazas por el perdón, sientes que te liberas. Sí. Es como ese dicho budista de que juzgar a alguien es como beber veneno y esperar que sea otro el que muera. En realidad, todo juicio es autojuicio y todo perdón es autoperdón. Amén, y como la idea es pasar de mirar las situaciones con el ego, que es la parte de la mente que cree en la separación, e incluso la desea porque lo hace sentirse especial, a verlas con el Espíritu Santo, que cree en Dios y su reino, podemos empezar a hacer un uso muy constructivo de la conciencia. Hemos aprendido que la conciencia, en realidad, solo es separación. Por lo tanto, usarla de forma constructiva significa emplearla solo para elegir pensar con el Espíritu Santo, en lugar de con el ego. Esta es la idea que el curso tiene del libre albedrío. Por más complicada que parezca la vida, por muchos billones de personas que parezca haber y millones de elecciones que parezcamos hacer, en realidad solo hay dos alternativas para elegir y solo una representa la realidad. Esa realidad es el amor. Y el amor no ha olvidado a nadie. Si sigues al Espíritu Santo, serás guiado a la experiencia de esa realidad. Y, por supuesto, vivirás otras experiencias. Te sentirás más inspirado, menos como un cuerpo y más como espíritu. Te sentirás más cerca de Dios y de otras personas. Incluso es posible que, a medida que avances, sientas que desarrollas dones espirituales, como la capacidad de curar a otros. Recuerdo que, cuando llevaba 2 años haciendo el curso, me llamó mi tía Marcha desde Massachusetts. Tenía cáncer y yo traté de curarla por teléfono. Sentía que estaba marcando la diferencia y que tal vez me estuviera convirtiendo en un buen sanador. Ella murió. Hay que tomar el mal junto con el bien. En cualquier caso, a medida que perdonas a otros, eres perdonado, de modo que estás más en contacto con tu inocencia. Te sientes menos culpable. Creo que es paradójico, aunque cada vez te das más cuenta de que el mundo no es real, disfrutas más de él, no menos. Me refiero a que, cuando la gente comienza a realizar este tipo de trabajo piensa que renuncia a algo al considerar que el mundo es un sueño y que no es real. Pero lo que he descubierto es que yo disfruto más de mi vida. Es como cuando voy al cine. Sé que no es real, pero eso no me impide disfrutarlo. De hecho, lo disfruto más. Ahora, me gusta escuchar música más que nunca. Para mí, no se trata de renunciar a los paseos por la playa, los hermosos atardeceres o el arte de calidad. Cuanto menos culpable te sientes y menos miedo tienes, más disfrutas de las cosas. Ese es un buen punto, Gary. Esta es una situación en la que todos salen ganando. Consigues tener una vida normal. Puedes tener lo que deseas y disfrutar de ello. Y el curso es muy práctico en ese sentido.
aunque dejes de hacer que el mundo sea real, seguirás recibiendo la guía del Espíritu Santo para actuar mientras aún parezca que estás aquí. Sí, a veces las personas se me acercan durante los descansos de los cursos y me comentan que creen que tienen que renunciar al dinero, al sexo, a sus objetivos y sueños e incluso a sus relaciones. Tengo noticias para ellos. Dentro de 30 o 40 años, tendrán que hacer esa renuncia de todos modos. El cuerpo no va a durar para siempre. De modo que ¿por qué no usar ese tiempo para construir algo que durará eternamente? Esta es la diferencia entre construir tu casa sobre arena o sobre roca. ¿Y sabes qué? También puedes seguir teniendo la arena. Puedes vivir tu vida normal, perdonar sobre la marcha y aún así construir tu casa sobre la roca de Dios. Este es un camino espiritual muy práctico, porque no trata de cambiar tu vida, lo que trata de cambiar es tu mentalidad con respecto a tu vida. ¿Quieres decir que quizá J sabía lo que estaba haciendo? Sí, lo sabía. Pero tengo una pregunta para ti acerca del lenguaje del curso. A algunas personas les molesta que Jesús siempre se refiera al Espíritu Santo y a Dios en masculino. Y también está el tema de los versos blancos shakespearianos y el yámbico pentamétrico del curso, a diferencia del Corán, que es islámico pentamétrico. Es broma. Por todo esto, la gente cree que el lenguaje del curso no es muy amistoso con el lector. ¿Tú qué piensas? Un par de cosas. Shakespeare ayudó a la doctora Ellen Chuckman, la escriba del curso, durante los 7 años que ella estuvo trabajando con J y anotando lo que le oía decir. A propósito, la Fundación para la Paz Interior, editora original del curso, ha publicado un DVD en el que puedes oír a Ellen describir con sus propias palabras su experiencia de oír la voz, como ella la llama, y trabajar con ella todos esos años. Se creía que no existía ninguna grabación de la voz de Ellen. Sin embargo, había una antigua entrevista grabada a finales de los 70 que se quedó en una caja durante 25 años porque el sonido rechinaba demasiado. Gracias a la tecnología actual, fue posible limpiarla, deshacerse del ruido de fondo y dotar de claridad a la voz de Ellen. Merece la pena escuchar el DVD y ver las diapositivas que lo acompañan, porque se puede sentir la voz de Ellen, que nunca antes había estado a disposición del público. La entrevista fue grabada solo 3 años antes de que ella hiciera su transición. Al escucharla, compruebas lo rápida y aguda que era, y que su experiencia era muy auténtica, aunque eso no necesite probarse. Pero, volviendo al lenguaje del curso, a Ellen le encantaba Shakespeare y J recurrió a él para ayudarla. Esto también sirvió para mantener un lenguaje uniforme. El curso cita la versión de la Biblia del Rey Jaime más de 800 veces, a menudo corrigiéndola o clarificándola. De modo que el género empleado es el masculino. Pero, si entiendes lo que dice el curso, te das cuenta de que, en realidad, no hay masculino ni femenino en el espíritu. ¿Por qué? Porque no hay diferencias ni distinciones, no hay opuestos ni contrapartes. Solo hay perfecta unicidad. Deja que el curso sea lo que es, una obra de arte espiritual, no una declaración social. Recuerda lo que dice el Evangelio de Tomás, un trabajo querido y cercano a nuestros corazones. Cuando hagas del hombre y la mujer uno solo, de modo que el hombre no sea hombre y la mujer no sea mujer, entonces entrarás en el reino. Otra nota sobre el lenguaje. La escritura shakespeariana es una forma clásica de lenguaje. Podrías remontarte en el tiempo y leer cosas que fueron escritas en el inglés coloquial de hace 500 años y te quedarías sorprendido. En muchos casos, las palabras y su ortografía han cambiado tanto que lo que lees te puede parecer un galimatías. El lenguaje no es constante. Varía de un siglo al siguiente. Pero el estilo shakespeariano, al ser una forma clásica, no. Así, la gente puede leerlo y entenderlo, aunque no siempre sea fácil. Entiendo a qué te refieres. Aunque no siempre sea fácil, la gente podrá seguir comprendiendo el curso dentro de 500 años, e incluso dentro de 1000, porque está escrito en un estilo clásico en lugar de en la lengua vernácula. No estará asociado a unas fechas, porque es intemporal. Nunca había pensado en esto. Es brillante. Oye, quizá este tipo, J, tenga algo en la cocorota, quiero decir, aparte de ser perfecto y de perdonar al mundo y todo eso. Tú también puedes perdonar al mundo, Gary. Lo único que tienes que hacer es perdonar cualquier cosa que surja ante ti en cualquier momento. Las relaciones en las que pareces estar, las situaciones en las que pareces encontrarte atascado, los sucesos terribles que a veces ves por televisión o tal vez incluso en persona, los malos recuerdos que te vienen a la mente.
todo puede ser perdonado. Todos son lo mismo. Puedes perdonar a otros cuerpos o puedes perdonar al tuyo. También es lo mismo. Puedes deshacerte del resentimiento hacia otras personas o de lo que lamentas con respecto a tu propia vida. Simplemente has de perdonarlos uno por uno y llegará el día en que tu trabajo habrá concluido. Ahora vamos a irnos, pero vendremos a verte cuando sepamos que lo necesitas. Siempre tenemos nuestros motivos para aparecer cuando lo hacemos. En esta época de Navidad, permíteme citar un pasaje del curso que amas y unámonos con el Espíritu Santo en paz. Muchas personas malinterpretaron el mensaje de J hace 2000 años. Por su manera de morir, asumieron que su mensaje era de sufrimiento y sacrificio. También creyeron esto porque su religión anterior tenía una larga tradición de sacrificio. Pero nada podría estar más lejos del verdadero mensaje de J. La cita siguiente proviene de la sección del texto del curso denominada La Navidad como símbolo del fin del sacrificio. Cuando nos hayamos ido, recuerda que, para experimentar el verdadero amor, tienes que aprender que, incluso si las relaciones más especiales exigen algún tipo de sacrificio, el amor solo quiere que haya amor. Esta Navidad entrégale al Espíritu Santo todo lo que te hiere. Permítete a ti mismo ser sanado completamente para que puedas unirte a Él en la curación, y celebremos juntos nuestra liberación liberando a todo el mundo junto con nosotros. Inclúyelo todo, pues la liberación es total, y cuando la hayas aceptado junto conmigo la darás junto conmigo. Todo dolor, sacrificio o pequeñez desaparecerá de nuestra relación, que es tan pura como la relación que tenemos con nuestro Padre y tan poderosa. Todo dolor que se traiga ante nuestra presencia desaparecerá, y sin dolor no puede haber sacrificio. Y allí donde no hay sacrificio, allí está el amor. Fin del capítulo 1 del libro, El amor no ha olvidado a nadie.